Hola a todos nuestros seguidores de Star Trek, esta semana les traemos un nuevo video. Y bueno, como ustedes saben, las chicas de Star Trek somos astrónomas. Y cada cierto tiempo la gente viene con algunas consultas o dudas respecto a ciertas cosas que encuentran en internet. Así que hemos decidido hacer un top 5 de las historias y mitos que hay en astronomía. Bueno, en el número 5 tenemos el mito del día faltante. Este mito puede aparecer bajo distintos títulos, ya sea en las redes sociales o en internet, pero creo que uno de los peores es el que dice que la NASA ha comprobado que todo lo que dice la Biblia es cierto. La historia dice más o menos así: había un caballero llamado Harold Hill, él era presidente de una compañía automotora en Baltimore, y resulta que él era, según él, un consejero de la NASA. Y resulta que un día él estaba en la NASA viendo cómo ellos corrían un programa en un computador para predecir las posiciones de los planetas y de la Luna para poder enviar satélites y no chocar con nada. Y resulta que en un minuto la computadora se detuvo, hubo una señal roja indicando que había un error muy grave, y este error decía que había algo que no era compatible dentro de los cálculos que ellos habían hecho. Entonces se llamó a la gente de IBM para que revisara la computadora y resultó que esta no tenía ningún problema. Y cuando el encargado de IBM preguntó a la NASA qué era lo que sucedía, ellos le dijeron que faltaba un día en el universo. Entonces, cuando en la NASA quisieron darle una explicación a lo que sucedía, uno de los integrantes del equipo, que era católico, dijo que una vez a él había leído en la Biblia algo sobre un día que faltaba. Entonces el resto del equipo de la NASA le dijo al cristiano que les mostrara en qué parte de la Biblia aparecía todo esto. Entonces el cristiano tomó la Biblia y se fue al libro de Josué. Y en la Biblia dice: entonces Josué pidió al Señor que se detuviera el sol. Y así sucedió. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. Y bueno, los ingenieros del programa de la NASA, según Harold Hill, dijeron: oh, este es el día que falta. Pero cuando siguieron haciendo sus cálculos se dieron cuenta que no era exactamente un día, sino que eran 23 horas y 20 minutos. Por lo tanto, aún les faltaban 40 minutos que no sabían dónde estaban. El cristiano volvió a decir que él había leído en la Biblia que en algún minuto el sol había retrocedido. Y quizás esta era la fuente de los 40 minutos que faltaban. Volvieron a leer la Biblia, se fueron al libro de Reyes, y en alguna parte se menciona a Ezequías y algo sobre una sombra que iba a retroceder 10 grados, y estos 10 grados correspondían a los 40 minutos maravillosos que faltaban en los cálculos de la NASA. En el sitio Truth or Fiction, que es verdad o ficción, tenemos un poco más sobre la verdad detrás de esta historia. Esta historia comenzó en 1969, cuando una periodista entrevistó a Harold Hill, quien se había convertido al catolicismo ya de adulto y le gustaba dar charlas que relacionaran un poco la ciencia con la religión. Esta periodista de un pequeño diario estadounidense tomó esta charla de Harold Hill y decidió publicarla porque le pareció muy interesante. Desde ahí se han hecho muchas reimpresiones y la historia comenzó a circular por muchos lugares y se empezó a masificar hasta el día de hoy, desde 1969. Sin embargo, no hay ninguna otra fuente confiable, además de Harold Hill, que compruebe que lo que pasó en esta historia es cierto. Muchas personas han intentado preguntarle a Harold Hill si es que él tiene alguna prueba, y él siempre mandaba una carta estándar a todos diciendo que había perdido los documentos y que cuando los encontrara se los enviaría a todo el mundo, y obviamente esto nunca sucedió. Posteriormente, Hill escribió un libro en el que aseguró que no necesitaba pruebas para su historia, que si lo que él decía llevaba a cosas espirituales, entonces estaba totalmente justificado. En cuanto a la versión de la NASA, la Oficina de Relaciones Públicas solamente ha encontrado una relación entre Harold Hill y ellos, y era una persona que era un contratista encargado de la operación y mantenimiento de algunos motores diésel. Pero Harold Hill nunca fue consejero de la NASA. Además, la NASA envió una carta a quien escribió el artículo en el sitio Truth or Fiction diciendo que nada de esta recurrente historia era cierto y que la NASA en verdad nunca había encontrado ese día faltante en el universo. Así que lo sentimos por la versión de Harold Hill y lo sentimos por los cristianos que creyeron que la NASA había probado que todo lo que estaba en la Biblia era cierto. En el número 4 tenemos la historia de que Marte se va a ver del tamaño de la luna llena. Esta historia vuelve todos los años diciéndonos que es un evento que vamos a poder ver solamente una vez en nuestras vidas. Sin embargo, la órbita de Marte nunca pasa tan cerca de la Tierra como para verse del tamaño de la luna llena.
y Marte solamente tiene un diámetro de aproximadamente 2 veces la Luna. Pero debido a la órbita excéntrica de Marte, cada cierto tiempo sí lo podemos ver más cerca. De hecho, la distancia entre Marte y la Tierra puede variar entre 56 millones de kilómetros y 101 millones de kilómetros, dependiendo de la posición de la órbita en la que se encuentre. En el año 2003 se produjo el mayor acercamiento entre Marte y la Tierra en miles de años. De hecho, estuvo un poco más de 55 millones de kilómetros de nosotros. Y si algunos de ustedes se acuerdan, fue un gran evento. La próxima distancia mínima entre la Tierra y Marte se producirá en julio del 2018 y superará los 57 millones de kilómetros de distancia. El récord del 2003 no se va a superar hasta el año 2287, así que ya no estaremos acá para verlo. De todos modos, aún estando en esta distancia mínima o como lo estuvo en el 2003, lo máximo que podremos distinguir es un puntito brillante y anaranjado, pero nunca vamos a ver a Marte del tamaño de la Luna.